Un adolescente negro fue sacado a rastras de un vuelo injustamente. Luego llama a su padre, que es dueño de la aerolínea. Imagínate preparándote para lo que debería ser un vuelo tranquilo hasta que, en un instante, todo sale mal. En la historia de hoy, un adolescente negro sube a bordo de primera clase, listo para un viaje relajante. Pero en lugar de sonrisas amistosas, se encuentra con miradas frías, acusaciones y, sorprendentemente, es arrastrada desde su asiento frente a los atónitos pasajeros. Es un momento humillante y exasperante hasta que ella suelta la bomba. Su padre es dueño de toda la aerolínea. No creerás cómo una llamada telefónica cambia las tornas y envía ondas de choque a través de los cielos, listos para un viaje lleno de drama, giros y venganza kármica. Vamos a sumergirnos en el tema. La mañana de Ava Carter había comenzado como cualquier otro día de viaje. Ella era una joven brillante y ambiciosa de 17 años que estaba a punto de comenzar su último año en la escuela secundaria. El verano estaba llegando a su fin y ella tenía planes de explorar Los Ángeles con su mejor amiga antes de que comenzara el caos de las solicitudes universitarias. A pesar de la apretada agenda de su padre, él la sorprendió con billetes de primera clase en Skybridge Airlines, una aerolínea internacional que había crecido de forma constante durante la última década y era reconocida por su excelente servicio al cliente. Y, sin que muchos lo supieran, el padre de Ava, Jackson Carter, no solo era su director ejecutivo, sino también su accionista mayoritario. Al ingresar al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy esa mañana, Ava vestía un atuendo informal, un par de jeans cómodos, zapatillas deportivas y una elegante chaqueta negra. Ella no era de las que hacían alarde de vestimenta de marca. Ella valoraba la comodidad por encima de las etiquetas. Su padre siempre le enseñó humildad. No importa lo alto que llegues, nunca mires a la gente desde arriba. Ella llevaba este principio en su corazón donde quiera que iba. Ava pasó por el control de seguridad rápidamente, saludando al personal con una cálida sonrisa y un gracias cada vez que revisaban su tarjeta de embarque y su identificación. Sentía un amor particular por los aeropuertos porque eran puertas de acceso a posibilidades, lugares donde convergían desconocidos de distintos ámbitos de la vida, cada uno con historias únicas, cada uno viajando a algún lugar por una razón. A ella le encantaba imaginar quiénes eran estos extraños, a dónde iban y por qué. Su asiento era el 3A en la cabina de primera clase, un regalo de cumpleaños adelantado de su padre para celebrar su próximo cumpleaños número 18. Aunque había volado algunas veces en primera clase, la emoción nunca desapareció. Le recordó lo lejos que había llegado su familia. Su padre, Jackson, había trabajado en varios empleos en la universidad mientras estudiaba administración de empresas. Cuando cofundó Skybridge Airlines, el objetivo era crear una aerolínea que tratara a los pasajeros con dignidad y respeto, uniendo continentes y culturas. Con el paso de los años, la aerolínea se expandió y acabó desplazando a aerolíneas más pequeñas. Ahora era un nombre familiar en la aviación, famoso por sus asientos cómodos y su servicio amable. Pero esa mañana, Ava notó algo extraño en el momento en que se acercó a la puerta. El agente, un hombre alto, de mediana edad y expresión severa, la miró con escepticismo. Observó atentamente su atuendo, su bolso de mano y, finalmente, su rostro. Su sonrisa forzada nunca llegó a sus ojos. ¿Puedo ayudarla, señorita?, preguntó con la voz entrecortada, como si ella no tuviera derecho a estar en la cola de embarque de primera clase. Sí, estoy en el vuelo 806 a Los Ángeles, respondió Ava cortésmente, entregándole su tarjeta de embarque. Ella intentó seguir siendo amigable, pero su comportamiento hizo sonar las alarmas en su mente. Ella ya se había topado con prejuicios sutiles antes, pero algo en su mirada le decía que esto no iba a ser solo una microagresión casual. El hombre tomó su tarjeta de embarque y la escaneó, luego estudió la pantalla. Él arqueó una ceja. «Estás en primera clase», dijo lentamente, como si ella no tuviera idea. «Sí», dijo ella, tratando de no sonar frustrada. «Asiento 3A».
Él la miró de nuevo y luego le devolvió el pase. Está bien, el embarque no ha comenzado, así que solo queda esperar. Ninguna bienvenida a bordo, ningún comentario agradable, solo una declaración que la dejó con una sensación de inquietud. Ava ignoró el momento. Se recordó a sí misma que no todo el mundo tenía que ser sol y calidez. Sin embargo, no pudo evitar la sensación de que estaba bajo un microscopio. Quizás el hombre había tenido un día difícil. Quizás simplemente era estricto. Se robó un largo vuelo y se recordó que una vez que estuviera acomodada en su asiento, dormiría o vería una película para pasar el tiempo. Pero la sensación de inquietud nunca la abandonó. A veces, especialmente cuando era una mujer negra joven en espacios predominantemente blancos o fuertemente corporativos, sentía que alguien la observaba y cuestionaba si pertenecía allí. Ella sabía por experiencia que los prejuicios se presentaban de muchas formas, a veces descaradas, a veces encubiertas. Lo que ella no sabía es que esto era solo el comienzo de lo que se convertiría en un vuelo que nunca olvidaría. Cuando sonó el anuncio del embarque en primera clase, Ava se unió a una corta fila de viajeros de negocios bien vestidos. El agente de la puerta apenas la volvió a mirar, aunque otro miembro del personal escaneó su pase y le dio la bienvenida a bordo. Ava intentó relajarse, recordándose a sí misma que estaba allí para disfrutar de unas vacaciones. No tenía idea de que las siguientes horas estarían llenas de drama, que enfrentaría una humillación tan profunda que se volvería viral y que la revelación de quién era su padre encendería un escándalo que sacudiría a toda la industria aérea. Cuando Ava subió al avión, los auxiliares de vuelo en la puerta la saludaron con amables asentimientos. Aunque un asistente, en cuya etiqueta se leía Sandra, pareció mirar 2 veces. Algo cruzó por la expresión de Sandra, un destello de confusión, tal vez desaprobación, pero pasó rápidamente. «Buenos días, señorita Carter», dijo Sandra, entregándole a Ava una toalla caliente y señalando hacia la cabina de primera clase. «¿Puedo ayudarte a encontrar tu asiento?» «Estoy en 3A», respondió Ava, levantando su boleto. «Por aquí», dijo Sandra, retrocediendo un paso para dejar pasar a Ava. La cortesía de la azafata parecía ensayada, pero al menos no era abiertamente hostil. Ava encontró su asiento, guardó su equipaje de mano y se acomodó en el lujoso asiento de cuero. Poco a poco, la cabina se llenó de otros viajeros. Un hombre con un impecable traje gris estaba sentado en la 1A, jugueteando con una tableta. Una mujer de mediana edad con una elegante bufanda ocupó el asiento 2C, hojeando una revista de chismes. Ava se puso los auriculares, repasó el entretenimiento a bordo y seleccionó un documental sobre la vida marina. Esperaba quedarse dormida. Se había despertado a las 5 de la mañana para llegar al aeropuerto a tiempo. Justo cuando empezaba a quedarse dormida, sintió que alguien estaba de pie junto a ella. Abrió los ojos y volvió a ver a Sandra. «Señora, ¿puedo traerle algo de beber antes del despegue?» «Sí, un vaso de jugo de naranja, por favor», respondió Ava. Su voz era tranquila, aunque percibió cierta tensión subyacente en la de Sandra. «Presencia». La azafata le sirvió el jugo en un vaso pequeño, le puso una servilleta en el apoyabrazos y se fue sin más comentarios. Minutos después, las puertas del avión se cerraron. Los motores rugieron al ponerse en marcha. La información de seguridad se reproducía en las pantallas mientras el avión rodaba hacia la pista. Ava respiró profundamente varias veces. Ella siempre sentía una oleada de emoción cuando un avión pasaba a toda velocidad por la pista y el mundo se desvanecía bajo sus pies mientras se elevaba hacia el cielo. Ella se reclinó y dejó que el reconfortante zumbido del vuelo la invadiera. Aproximadamente a los 20 minutos de vuelo, la señal del cinturón de seguridad se apagó. Ava decidió estirar las piernas. Se quitó los auriculares y caminó hacia el baño que estaba en la parte delantera. En su camino de regreso, notó que Sandra le susurraba a otro asistente de vuelo, un hombre más joven con una etiqueta con el nombre Eric. Ambos pares de ojos la miraron fijamente. Ava fingió no darse cuenta,
pero no podía deshacerse de la sensación de que la estaban observando. Tratando de calmar sus nervios, regresó a su asiento, se abrochó el cinturón y volvió a desplazarse por el menú de entretenimiento. Ella podía sentir cambios sutiles en la energía. Pero esta vez no estaba solo en su cabeza. Escuchó fragmentos de conversación detrás de ella. Algo sobre los protocolos de seguridad e identificación de pasajeros. Ella trató de ignorarlo. Quizás algo más estaba sucediendo durante el vuelo. Antes de que pudiera sumergirse completamente en su documental, Sandra apareció de nuevo. Esta vez no ofrecía ni bebida ni refrigerio. Sus labios estaban apretados formando una fina línea. Señorita Carter, comenzó con voz tensa. Necesitamos ver tu tarjeta de embarque nuevamente. Ava parpadeó sorprendida. Claro, dijo ella, inclinándose para sacarlo de su bolso. Ella se lo entregó, mirando a Sandra con curiosidad. ¿Pasa algo malo? Sandra examinó la tarjeta de embarque como si pudiera ser falsa. Su mirada pasó de Ava al billete. ¿Dónde conseguiste esta tarjeta de embarque?, preguntó finalmente, con una pregunta cargada de implicación. Ava frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La imprimí en casa. Mi papá me reservó este vuelo. ¿Hay algún problema? Sandra dudó, exhalando bruscamente. Estamos verificando todos los billetes de primera clase. Es una nueva política para garantizar la seguridad y la comodidad de nuestros pasajeros. Ava sintió una opresión en el pecho. Ya había oído esa frase antes. Asegurar la comodidad, a menudo un código para decidir quién parece encajar y quién no. Tragándose la indignación, forzó una sonrisa educada. Aquí está mi identificación también, ofreció, con la esperanza de abreviar. Sandra tomó la identificación, la miró de reojo y se la devolvió. Gracias, dijo con frialdad antes de darse la vuelta y alejarse. Las manos de Ava temblaron. Intentó calmarse con respiraciones lentas y profundas. Quizás fue solo una comprobación aleatoria. Se lo dijo a sí misma. Pero su instinto le decía lo contrario, que la estaban atacando por lo que era, por su apariencia. El nudo en el estómago le decía que lo peor estaba por venir. El vuelo se estableció en una altitud de crucero y las señales de los cinturones de seguridad se apagaron nuevamente. Un asistente de vuelo diferente pasó por el pasillo para ofrecer menús de almuerzo. Ava eligió la ensalada de pollo a la parrilla, agradecida por tener algo que ocupara sus pensamientos. Mientras esperaba, volvió a ponerse los auriculares, tratando de perderse en las fascinantes imágenes de los arrecifes de coral y las criaturas de las profundidades marinas. Pero justo cuando llegó el carrito de comida, Sandra regresó, esta vez con el agente de la puerta de antes. Su etiqueta con el nombre decía, Señor Reynolds. El pulso de Ava se aceleró. Fue extraño que hubiera un agente de puerta a bordo. Por lo general se quedaban en el aeropuerto. Quizás había estado viajando como pasajero sin revoluciones o había alguna otra razón, pero la expresión de su rostro no era nada amigable. Señorita Carter, dijo el señor Reynolds con voz cargada de condescendencia. Necesitamos una palabra. Ava se quitó los auriculares y sintió un nudo en el estómago. Los pasajeros que la rodeaban empezaron a notar la conmoción. Algunos se giraron a mirar. Algunos fruncieron el ceño confundidos. Otros fingieron desinterés, pero mantuvieron la escucha atenta. Ella forzó un tono neutral. Sí. Extendió la mano y volvió a pedirle su identificación y su tarjeta de embarque. Hubo una discrepancia con la compra de su boleto. Tenemos motivos para creer que puede estar utilizando un billete robado o fraudulento. La mandíbula de Ava cayó. ¿Qué? Eso es imposible. Mi papá lo compró. Aquí. Buscó en su bolso los papeles que contenían la confirmación de la compra. El señor Reynolds los tomó, mirando fijamente la impresión como si estuviera escrita con tinta invisible. La tensión en la cabina se disparó. Incluso la mujer mayor del 2 se estiró el cuello para ver qué estaba pasando. Señorita,
El nombre de la tarjeta de crédito utilizada para comprar este boleto no coincide con el suyo, dijo el señor Reynolds, hojeando los documentos. Es la tarjeta de crédito de mi padre, explicó Ava, con la voz oscilando entre la ira y la incredulidad. Él reservó el vuelo para mí. Por eso está su nombre en la tarjeta. Tengo 17 años. Todavía no tengo tarjeta de crédito personal. El señor Reynolds miró con recelo a Sandra. Luego volvió a mirar a Ava. ¿Tiene alguna forma de verificar su relación con este supuesto padre? Porque no tenemos constancia de un formulario de consentimiento paterno ni nada que indique que un menor viaje con la autorización de sus padres. Ava sintió que se le iba la cara. No soy esa clase de menor, intentó aclarar. Tengo edad suficiente para volar sola. Mi padre es quien reservó el billete. La gente hace eso todo el tiempo, reservar vuelos para la familia. Sandra frunció ligeramente los labios, como si no creyera ni una palabra de lo que decía Ava. Tenemos su identificación, pero necesitamos una prueba más definitiva. Si no puede proporcionarla, tendrá que cambiar a clase turista o posiblemente desembarcar en nuestra siguiente parada. Próxima parada. Estamos en un vuelo directo, dijo Ava, alzando la voz. Y no debería tener que mudarme a ningún lado. No hice nada malo. A estas alturas, el enfrentamiento había llamado la atención de casi todos los pasajeros de primera clase y algunos de los de clase económica, que miraban con curiosidad a través de la cortina. Las mejillas de Aa ardían de humillación. ¿Por qué la trataban como a una criminal? El señor Reynolds exhaló a través de las fosas nasales dilatadas. Necesitamos que vengas con nosotros a la cocina delantera para que podamos resolver esto en privado. El corazón de Ava latía con fuerza. Consideró por un momento decirles directamente quién era su padre, Jackson Carter, el director ejecutivo de Skybridge Airlines. Pero algo en sus entrañas le decía que eso solo aumentaría las tensiones. Su padre siempre la había educado para afrontar los conflictos con calma. Sin embargo, también le había dicho que nunca permitirá que la gente la pisoteara. Se levantó de su asiento, luchando contra el nudo en la garganta, y siguió al señor Reynolds y a Sandra hacia la cocina. Podía sentir todos los pares de ojos sobre ella, algunos comprensivos, otros juzgándola. Odiaba cómo le temblaba la voz cuando hablaba, odiaba cómo sus manos se sentían sudorosas y sus rodillas débiles. Pero ella se irguió y decidió defenderse. En los estrechos confines de la cocina delantera, Ava fue acorralada por el señor Reynolds y Sandra. Una cortina los separaba de los pasajeros, pero Ava aún podía sentir el silencio que caía sobre la primera clase. Prácticamente podía sentir la curiosidad colectiva detrás de esa endeble partición. No entiendo por qué sucede esto, dijo Ava, con la voz temblorosa, con una mezcla de indignación y nervios. Tengo un billete válido. El señor Reynolds frunció el ceño profundamente y cruzó los brazos. Hemos tenido problemas con billetes de primera clase fraudulentos en el pasado, dijo como si leyera un guión. Gente que usa tarjetas de crédito robadas o falsifica documentación. Pero esa no soy yo, intervino Ava. Está a nombre de mi padre. Su nombre es Jackson Carter. Puedo llamarlo si quieres. Sandra entrecerró los ojos. Jack Carter, repitió con tono burlón. Como el director ejecutivo de Skybridge Airlines. Ya lo vemos, y déjame adivinar, eres su hija. El corazón de Ava latía con fuerza. Tragó saliva con dificultad, mirándolo fijamente. Sí, soy exactamente así. Búscalo si no me crees. El escepticismo en sus ojos era palpable. El señor Reynolds soltó una carcajada. Entonces dices ser la hija del Jackson Carter que dirige toda esta aerolínea. Sí, insistió Ava. Es mi padre y me reservó este billete de cumpleaños. Si me dejaras llamarlo, podríamos aclarar esto ahora mismo. Sandra y el señor Reynolds intercambiaron miradas. Ella notó que no estaban convencidos. Peor aún,
Parecían insultados por la idea de que un adolescente pudiera estar diciéndoles cómo hacer su trabajo o pudiera tener conexiones con los altos mandos que eludieran su autoridad. Señora. Sandra dijo lentamente, como si estuviera hablando con un niño. Si el señor Carter fuera realmente su padre, estoy seguro de que habría alertado al personal o dado instrucciones especiales. Si intenta hacerse pasar por alguien importante para evitar sospechas, es una ofensa grave. Ava sintió que las lágrimas le pinchaban los ojos, pero se negó a llorar. ¿Por qué iba a mentir sobre algo que se puede comprobar fácilmente? Llama a la oficina principal. Llámalo directamente. Haz lo que tengas que hacer. El señor Reynolds negó con la cabeza. No vamos a malgastar recursos corporativos en una corazonada. O presentas pruebas aceptables ahora mismo o nos veremos obligados a sacarte del avión en cuanto podamos. La voz de Ava se alzó, con una mezcla de pánico y rabia. ¿Sacarme para qué? No he hecho nada. Justo entonces, la cortina se abrió. Eric, el auxiliar de vuelo más joven, entró con aspecto inquieto. ¿Está todo bien aquí?, preguntó en voz baja. Sandra le lanzó una mirada fulminante. Nos encargamos de ello. Eric miró a Ava, y en sus ojos, ella vio un destello de empatía. Le puso una mano suavemente en el brazo. Los pasajeros se están poniendo ansiosos. Quizás deberíamos proceder con cuidado. Ella es menor de edad después de todo. Verifiquemos adecuadamente. El señor Reynolds se irritó, pero cedió. Bien, señorita Carter. ¿Puede presentar alguna comunicación de su supuesto padre? Un correo electrónico, un mensaje de texto, algo. Sí, exclamó Ava casi aliviada. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó su teléfono. Estaba en modo avión, por supuesto, así que no pudo mostrarles inmediatamente ningún mensaje de texto en directo, pero tenía capturas de pantalla de una conversación con su padre en la que le había enviado los detalles del vuelo. Miren, dijo, revisando su galería. Me envió mi itinerario. Les mostró una captura de pantalla, un hilo de mensajes con papá como nombre de contacto, detallando horarios de vuelo y números de asiento. El señor Reynolds frunció el ceño, indiferente. Cualquiera puede etiquetar a un contacto como papá, murmuró. Exasperada, Ava buscó otra captura de pantalla. Era del portal oficial de empleados de Skybridge Airlines. Una confirmación de itinerario que Jackson le había reenviado. Su nombre completo, Jackson de Carter, estaba en el encabezado del correo electrónico junto con los datos corporativos de Skybridge. Este es el correo electrónico. Me lo reenvió. Tiene la firma corporativa oficial. ¿De qué otra manera lo conseguiría? Los labios de Sandra se apretaron mientras lo pensaba, pero el señor Reynolds se negó a mirar el teléfono, como si ignorarlo invalidara la evidencia. No es difícil crear correos electrónicos falsos, dijo con desdén. Ava lo miró fijamente, indignada por la flagrante negativa a aceptar pruebas. ¿Puedo llamarlo, por favor? Al menos déjame entrar al área de la cabina o a algún lugar donde haya señal. Sandra se burló. Señora, no puede entrar a la cabina sin más. Esto es una grave violación de seguridad. Está siendo muy difícil. La compostura de Ava empezó a quebrarse. Estoy siendo difícil. Me estás acusando de fraude sin ninguna prueba real. Una azafata de mayor edad se adelantó y en su etiqueta se leía: Linda. Ella observó la escena con expresión profundamente preocupada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz tranquila pero firme. Sandra resopló. Esta pasajera afirma ser la hija de Jackson Carter, pero no tenemos pruebas más allá de lo que podrían ser capturas de pantalla falsificadas. Linda parpadeó, reconociendo claramente el significado de esa afirmación. Jackson Carter era muy conocido en toda la empresa. ¿Por qué no comunicarse por radio con la oficina corporativa? Pueden verificar cualquier pasajero VIP en minutos. Ava exhaló. Por fin, alguien que parecía razonable. Sí, por favor hazlo.
Pero el señor Reynolds meneó la cabeza y reafirmó su postura. No tenemos tiempo para eso. El avión está en pleno vuelo y no nos estamos desviando solo para abordar a alguien que probablemente se coló en primera clase. No me dejaré tomar por tonto. La sangre de Ava hirvió ante sus palabras. Su voz tembló. Colándose en primera clase. Mi padre es dueño. Hizo una pausa, dándose cuenta de que la lógica era inútil contra sus prejuicios. Mira, puedes ver que no soy ninguna amenaza, ¿verdad? Él ignoró su súplica y se volvió hacia Linda. Necesitamos sacarla de primera clase. Si no cumple, nos comunicaremos con los alguaciles aéreos o con la seguridad terrestre en nuestro aeropuerto de desvío. El corazón de Ava latía con fuerza. Aeropuerto de desvío. Esto se estaba saliendo de control. Ella miró a su alrededor, desesperada por encontrar un rostro comprensivo. Eric parecía estar en conflicto. Linda parecía exasperada, pero Sandra y el señor Reynolds permanecieron como estatuas de desaprobación. Antes de que Ava pudiera protestar, el señor Reynolds dio un paso adelante y la agarró del codo. Ven con nosotros ahora. El miedo atravesó a Ava. Ella intentó alejarse. No me toques. Ella no quería causar una escena, pero tampoco estaba dispuesta a que la maltrataran como a una criminal. Las cosas se intensificaron en un instante. Sandra extendió la mano y en el espacio reducido, sintió como si varias manos estuvieran sobre Ava, obligándola a moverse. Ava entró en pánico al recordar todas las historias que había leído sobre pasajeros, especialmente pasajeros negros, que habían sido maltratados durante los vuelos. Ella liberó su brazo, con lágrimas escociendo sus ojos mientras trataba de mantener la compostura. Detener. Linda siseó, poniéndose entre ellos. No hay necesidad de usar la fuerza. Podemos resolver esto con calma. Pero el señor Reynolds ya había perdido la razón. Ella se niega a cooperar, espetó. Lo viste. Ella se resiste. Lo siguiente que supo Ava fue que la cortina se corrió y la mitad de la cabina de primera clase pudo ver al señor Reynolds y a Sandra luchando con ella. Se oyeron jadeos por todo el pasillo. Las cámaras y los teléfonos inmediatamente se pusieron a grabar. Fue humillante y aterrador a la vez. En el caos, la chaqueta de Ava se le resbaló del hombro, revelando un moretón que se estaba formando en su brazo donde el señor Reynolds la había agarrado. Los pasajeros de primera clase estallaron en protestas. «Oye, eso no es necesario», gritó el empresario del 1A, poniéndose de pie para intervenir. Una mujer del 2C también se quedó mirando fijamente al señor Reynolds y a Sandra. «Ella es solo una niña. Déjala ir». Las mejillas de Ava ardían. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. La humillación de ser maltratada físicamente frente a una cabina llena de espectadores le revolvió el estómago. Ella cruzó miradas con un pasajero que estaba grabando él. Incidente con su teléfono. Un hombre de mediana edad con cara de sorpresa, y una sacudida de comprensión la recorrió. Esto se iba a volver viral. Su vida estaba a punto de cambiar para bien o para mal. Dejen de filmar, por favor. Sandra le ladró al hombre, pero él la ignoró y continuó documentando cada momento. Eric se apresuró a acercarse, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. Todos, por favor, permanezcan sentados. Manejaremos esto de manera ordenada. Luego se volvió hacia el señor Reynolds, en voz baja pero urgente. Reynolds, estás haciendo una escena. Demos un paso atrás y reduzcamos la tensión. Bueno, el señor Reynolds se burló de él. Estoy haciendo una escena. Este pasajero es el que está causando problemas. Ava, respirando con dificultad, miró de Eric a Linda. Ella aprovechó el momento de pausa. Solo quiero llamar a mi papá. Eso es todo. Por favor, dijo con voz temblorosa pero firme. Una llamada y podemos resolver esto. Linda asintió, mirando al señor Reynolds. Déjala que lo haga. Es la forma más sencilla de verificar su afirmación.
Pero antes de que el señor Reynolds pudiera responder, el avión se sacudió. El piloto se encontró con algunas turbulencias. La señal del cinturón de seguridad abrochado sonó y el anuncio superior instruyó a los pasajeros a tomar sus asientos. El señor Reynolds aprovechó la oportunidad. Eso es suficiente. Regresamos a nuestros asientos. Señorita, la trasladaremos a la parte trasera del avión. Si se resiste, nos veremos obligados a tratarle como un pasajero que no cumple las normas. El corazón de Ava se encogió. Se imaginó siendo arrastrada por todo el avión, el mar de caras conmocionadas, la vergüenza. Más que eso, temía lo que podría pasar después, un arresto. Acusaciones de que se había resistido a las órdenes de la tripulación de vuelo. Esto fue una pesadilla. Y, sin embargo, no le permitieron hacer aquello que podría limpiar su nombre. A estas alturas, media docena de pasajeros de primera clase tenían sus teléfonos listos. Murmullos de, es solo una menor. Esto es indignante y, por Dios, llamen a la aerolínea corporativa. Llenaron el aire. Una mujer de clase económica incluso se abrió paso hasta el frente, con la voz temblorosa de ira justificada. No puede hacerle eso. No ha hecho nada malo. Sandra intentó impedir que la mujer avanzara. Señora, por favor, regrese a su asiento. Informaremos a las autoridades si es necesario. La mujer fulminó con la mirada a Sandra. Hágalo. Esperaré. Esto es una discriminación flagrante y usted lo sabe. Ava sintió una oleada de gratitud por el hecho de que estos desconocidos hablaran, pero también lo hizo todo más caótico. En el torbellino de gritos y cámaras, el señor Reynolds y Sandra se aferraron a la idea, convencidos de que estaban perdiendo el control de la cabina. Muy bien, se acabó, espetó el señor Reynolds. Haremos un aterrizaje de emergencia si es necesario para sacarla de este vuelo, señorita. Agarró el brazo de Ava de nuevo, con más fuerza esta vez, y tiró. Ella se tambaleó hacia adelante, golpeándose contra uno de los divisores de asientos. Un dolor le atravesó el hombro. La cabina estalló en un alboroto y los pasajeros gritaron a la tripulación de vuelo que se detuviera. Ava, con lágrimas finalmente derramándose, gritó, «Déjame ir». Ella intentó liberar su brazo de un tirón, pero el señor Reynolds la sujetó con más fuerza. De repente, la voz del piloto resonó en el intercomunicador, ordenando a los auxiliares de vuelo que detuvieran el movimiento de pasajeros hasta que pasara la turbulencia. El señor Reynolds lo soltó a regañadientes, pero el daño ya estaba hecho. Ava se desplomó en el asiento más cercano a ella, sollozando mientras las cámaras seguían grabando. No hice nada, jadeó, sintiéndose impotente y furiosa. Esto está muy mal. En ese momento, Linda corrió al lado de Ava y se arrodilló junto a ella. «Cariño, ¿estás bien?», preguntó, con la voz llena de preocupación. La única respuesta de Ava fue un lento movimiento de cabeza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Eric rondaba cerca, sus ojos yendo de Ava al señor Reynolds. Parecía desgarrado, como si quisiera intervenir, pero estaba limitado por la cadena de mando. Finalmente, le entregó a Ava unos pañuelos y le susurró, «Lo siento». Ava se aferró a los pañuelos, luchando por recuperar la compostura. Ella miró a su alrededor a los pasajeros que estaban indignados por ella. En ese remolino de tensión y confusión, una cosa estaba clara. Este vuelo era ahora un polvorín a punto de explotar. Cuando la turbulencia disminuyó, el piloto repitió la orden a los pasajeros de permanecer sentados. A pesar de eso, el señor Reynolds insistió en que había que trasladar a Ava. Linda protestó. «Órdenes del capitán. Debe permanecer sentada hasta que sea seguro». Pero el señor Reynolds no estaba dispuesto a aceptarlo. «Bien. Una vez que es seguro, la escoltamos hasta la parte de atrás». Fin de la discusión. Las lágrimas de Ava se habían calmado y fueron reemplazadas por una furia fría. Ella miró fijamente al señor Reynolds,
mientras se frotaba el brazo magullado. No iré a ningún lado hasta que llame a mi padre, resopló. Eso ya lo veremos. Detrás de ellos, el hombre de negocios del 1A, un hombre alto con cabello plateado y una presencia imponente, se puso de pie de repente y habló lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Disculpe. Soy abogado. He estado grabando todo desde que esto empezó. Se volvió hacia el señor Reynolds. Si continúa agrediendo a este menor sin una causa justificada, usted y Skibridge Airlines podrían enfrentarse a una demanda grave. Te sugiero que le permitas la llamada telefónica o hacer la verificación corporativa. En este momento estás violando sus derechos. Se hizo el silencio. Algunos pasajeros murmuraron en señal de acuerdo. El rostro del señor Reynolds se endureció, pero permaneció desafiante. Señor, esto es un asunto de seguridad aérea. Apreciamos su preocupación, pero estamos siguiendo los procedimientos. El abogado meneó la cabeza. Los procedimientos no incluyen agredir físicamente a un pasajero. Te has excedido. Deja que llame a su padre. Con tantos teléfonos apuntando hacia ellos, el personal de vuelo ya no podía operar bajo el radar. Sandra le susurró algo al oído al señor Reynolds. Apretó la mandíbula como si estuviera luchando con su orgullo. Finalmente, él perdió la cabeza. Está bien, haz la llamada. Una vez que estemos en una posición en la que podamos permitir llamadas telefónicas sin poner en peligro las regulaciones de vuelo. El ánimo de Ava se elevó ante la concesión, pero también captó el veneno en su tono. Él solo aceptó porque estaban acorralados. Aún así, fue un paso. Si pudiera hablar con su padre, todo se solucionaría. Linda ayudó a Ava a regresar a su asiento en 3A. Los pasajeros susurraban palabras de aliento. Una mujer le puso a Ava un pequeño chocolate en la mano en un gesto silencioso de apoyo. El hombre que estaba grabando desde la 1A le hizo un gesto con la cabeza. Todo esto está en video, le aseguró en voz baja. Ava murmuró un gracias, con el corazón acelerado pero un poco más tranquilo. Se abrochó el cinturón de seguridad y miró por la ventana. La brillante luz del sol se reflejaba en el ala del avión. Por un breve momento, dejó que su mente divagara, imaginando la reacción de su padre cuando finalmente le contara lo que había sucedido. Ella quería creer que él lo manejaría rápidamente, que rodarían cabezas, pero persistía una sombra de duda. ¿Podía realmente confiar en él para solucionar esto? Ella sabía que él la amaba más que a nada, pero las ruedas de la burocracia corporativa a veces se movían lentamente y los prejuicios de los empleados individuales podían ser obstinados. Otra ola de turbulencia sacudió el avión. El piloto volvió a hablar por el intercomunicador y explicó que intentarían encontrar aire más suave a otra altitud. La señal del cinturón de seguridad permaneció encendida. Ava se vio obligada a esperar. Pareció una eternidad antes de que el vuelo se estabilizara nuevamente y la señal del cinturón de seguridad sonara. En el momento en que esto sucedió, Ava sacó su teléfono de su bolsillo. Ella lo abrió, ignorando al señor Reynolds y a Sandra que rondaban en la cocina. Los teléfonos móviles deben permanecer en modo avión. Sandra ladró. No podemos permitir señales celulares durante el vuelo. Ava se congeló, parpadeando, frustrada. No puedo conectarme a menos que desactive el modo avión. Permítame enviar un mensaje de texto o realizar una llamada a través de Wi-Fi. Los vuelos de Skibridge tienen Wi-Fi, ¿verdad? Sandra se cruzó de brazos. Solo para datos, no para llamadas de voz y es necesario adquirir un pase. No te damos acceso gratuito. Los ojos de Ava se entrecerraron. Está bien. Lo compraré y haré una llamada de voz a través de una aplicación de mensajería si es posible. El señor Reynolds frunció el ceño y murmuró algo a Sandra. No es posible realizar llamadas de voz a través del Wi-Fi durante el vuelo. Está restringido. Un pasajero que estaba detrás de ellos intervino. De hecho, algunas aplicaciones permiten realizar llamadas de voz a través de Wi-Fi. La política de las aerolíneas es desaconsejarlo,
pero no siempre está bloqueado. Ava miró desesperadamente a Linda. Por favor, necesito hablar con mi papá. No puedo hacerlo con medias tintas. Si la aerolínea bloquea las llamadas de voz, ¿puedo usar el teléfono del avión? Hay un teléfono al frente que usa el personal, ¿verdad? Linda dudó. Técnicamente sí, pero normalmente es para comunicación entre la tripulación o en emergencias. La voz de Ava tembló. Esto es una emergencia para mí. Señaló su brazo magullado. Usaron fuerza contra mí. Necesito hablar con mi padre. Si siguen obstruyéndolo, la situación solo empeorará. Un destello de simpatía cruzó el rostro de Linda. Déjame hablar con el piloto. Ella desapareció en el área de la cabina, dejando a Ava esperando ansiosamente. Mientras tanto, Sandra y el señor Reynolds rondaban en el pasillo como si estuvieran listos para atacar si Ava intentaba algo. Los pasajeros observaban con expresiones que variaban entre la preocupación y la indignación. Unos minutos después, Linda regresó con expresión grave. El piloto dice que podemos llamar a la oficina corporativa si eso ayuda, pero llamar a su padre directamente al teléfono de la cabina de vuelo no es una opción, a menos que la situación se declare una emergencia de seguridad. Ava se desplomó en su asiento y la desesperación la invadió. Esto es ridículo. Mi padre es la única persona que puede verificar mi boleto y poner fin a esto. Linda levantó una mano. El piloto accedió a dejarme llamar a la oficina corporativa. Pueden conferenciar con tu padre. No es un procedimiento estándar, pero dadas las circunstancias, Ava sintió una oleada de esperanza. Gracias, interrumpió el señor Reynolds. Haré la llamada. Soy el agente de la puerta, así que me encargaré de ello. Pero Linda negó con la cabeza. Con el debido respeto, señor. Creo que es mejor que lo haga yo. Estás comprometido. No dejó lugar a discusiones y condujo a Ava a un área pequeña cerca de la puerta de la cabina. El corazón de Ava latía con fuerza mientras Linda cogía el teléfono a bordo, marcaba un código y esperaba. Segundos después, Linda habló por el auricular. Esta es Linda Harrison, azafata principal del vuelo 806 a Los Ángeles, llamando al mostrador corporativo. Tenemos una situación con un pasajero que necesita una resolución inmediata. El tiempo pareció ralentizarse. Ava podía oír su propio pulso latiendo en sus oídos. Finalmente, Linda dijo, sí, puedo hablar con Jackson Carter o enviarle un mensaje. Eso es correcto. El director ejecutivo. Tenemos aquí una pasajera que dice ser su hija. Ella está solicitando contacto directo para verificación. El estómago de Ava se encogió. ¿Las corporaciones les creerían? ¿La ignorarían sin más? Linda continuó. Sí. Su nombre es Ava Carter. Ella dice que viaja con un billete legítimo comprado por el señor Carter. Está bien. Esperaré. Silencio. Cada segundo se extendía como una hora. La mente de Ava daba vueltas pensando en los peores escenarios posibles. ¿Qué pasaría si su padre estuviera en una reunión y no pudiera ser contactado? ¿Qué pasaría si el personal corporativo no lo molestara? De repente, los ojos de Linda se abrieron de par en par. Sí, podemos aguantar. Ella puso su mano sobre el teléfono y se volvió hacia Ava. Nos están conectando con el asistente ejecutivo del señor Carter. Mantén los dedos cruzados. El corazón de Ava se elevó. Esto fue todo. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Ella respiró hondo, intentando estabilizarse, ignorando la mirada odiosa del señor Reynolds a unos cuantos metros de distancia. Una llamada telefónica y la situación cambiaría. Linda mantuvo el teléfono presionado contra su oído. Hola, señorita Prescott, dijo formalmente. Tengo una pasajera aquí, Ava Carter, que dice ser la hija del señor Jackson Carter. Ha solicitado una verificación urgente. Sí, ella está aquí. Ava asintió frenéticamente, con los ojos muy abiertos. Linda le pasó el teléfono. Habla, querida, pero sé breve. Ava tomó el receptor.
Reconoció la voz de la señorita Prescott, un tono tranquilo y eficiente. Señorita Prescott, soy Ava. Por favor, necesito hablar con mi papá. Hubo un malentendido. Ava, oh, Dios mío, exclamó la señorita Prescott. ¿Estás bien? Tu padre está en una reunión de junta directiva, pero puedo comunicarme con él de inmediato si es urgente. Es urgente, dijo Ava rápidamente, con voz temblorosa. Me acusan de tener un billete falso. Estoy en el vuelo 806 rumbo a Los Ángeles. Me han amenazado con sacarme del avión. Hubo una pausa. Mantén la calma, Ava. Déjame sacar al señor Carter de su reunión. De fondo, Ava oyó voces apagadas y el clic de una puerta. Está bien, espera. Ava contuvo la respiración y sintió una abrumadora sensación de alivio con solo hablar con alguien de la empresa. Un minuto después, una voz familiar se escuchó en la línea, llena de preocupación. Ava, cariño, ¿qué pasa? Papá. Ava casi sollozó de alivio. Dijeron que mi billete era fraudulento. Me están tratando como a un criminal. Uno de los agentes de la puerta, el señor Reynolds, está aquí. Él y una azafata, Sandra, siguen acusándome de mentir. Me maltrataron, papá. No me dejaron demostrar quién soy. Ella oyó la fuerte respiración de su padre. ¿Ellos qué? Ava, ¿estás herida? Se tocó un poco el moretón que tenía en el brazo. Me tiraron de un lado a otro. Todo está en cámara. Los pasajeros lo grabaron. La gente está furiosa. La voz de Jackson Carter se hizo más profunda por la ira. Quedarse en el mismo sitio. Déjame hablar con la tripulación de vuelo. Póngame con el asistente principal. Ava rápidamente le devolvió el teléfono a Linda. Mi padre quiere hablar contigo. La voz de Ava tembló, pero una sensación de reivindicación se apoderó de ella. Linda se llevó el auricular a la oreja. Señor Carter, ella es Linda Harrison, azafata principal del vuelo 86. Primero, permítame disculparme en nombre de la tripulación. Me enteré de esta situación hace poco. Su voz tembló ligeramente. Sí, señor. Por supuesto que lo entiendo. Sí, te los pasaré. Miró de reojo al señor Reynolds y a Sandra, que parecían absolutamente aturdidos, aunque todavía desafiantes. Señor Reynolds, dijo Linda con firmeza, extendiéndole el teléfono. El señor Carter quiere hablar con usted. El señor Reynolds tragó saliva con dificultad. El color desapareció de su rostro. Dio un paso adelante, cogió el teléfono con mano temblorosa y se presentó. Hola, señor Carter. Este es Gary Reynolds, el agente de puerta. Sí, me subí al vuelo porque lo sospechaba. Sí, señor. Entiendo. Su expresión se contorsionó cuando un aluvión de palabras acaloradas se filtró desde el otro extremo. Le pido disculpas, señor Carter. No teníamos idea, sí, pero señor, desde nuestra perspectiva. Sí, señor. Por supuesto. Hizo una mueca como si se estuviera retractando físicamente ante la ira de Jackson Carter. Sandra permaneció junto al señor Reynolds y parecía como si hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Los pasajeros de primera clase observaban con gran interés, algunos sonriendo ante el repentino giro de los acontecimientos. Finalmente, el señor Reynolds tartamudeó. Sin duda, señor Carter, solucionaremos esta situación. Le pido disculpas sinceramente. Gracias. Con eso, le devolvió el teléfono a Linda, quien habló brevemente con Jackson y luego colgó. Se hizo un silencio atónito. El señor Reynolds evitó el contacto visual con Ava. Su rostro estaba rojo. Sandra parecía mortificada, pero también a la defensiva. Linda, carraspeando suavemente, anunció: el señor Carter nos ha ordenado que nos aseguremos de que la señorita Ava Carter sea tratada con el máximo respeto durante el resto del vuelo. También quiere que se prepare un informe completo del incidente. Una oleada de alivio, mezclada con satisfacción, recorrió la cabina.
Ava sintió que la tensión acumulada finalmente se liberaba. Se presionó la palma de la mano contra el pecho, sintiendo que su corazón se aceleraba. Se acabó. Su padre había intervenido, o eso creía. Sin previo aviso, el señor Reynolds intentó salvar su orgullo. Solo cumplíamos con nuestro deber, asegurándonos de que no se cometiera ninguna actividad fraudulenta, dijo en voz alta, dirigiéndose a los pasajeros, que estaban atentos. No teníamos intención de hacer daño a nadie. La pasajera no obedeció. Esa declaración encendió la llama de la ira en la cabina. Varios pasajeros respondieron con indignación. «Tenemos videos», gritó alguien. Era obediente hasta que la sujetaron. Ava se secó las lágrimas, poniéndose finalmente de pie con firmeza. Se giró hacia el señor Reynolds con voz temblorosa pero clara. «Me arrastraste físicamente. Te negaste a escuchar cuando traté de mostrarte pruebas. Me humillaste delante de todos y me amenazaste con destituirme o algo peor. Eso no era simplemente cumplir con tu deber». Los pasajeros murmuraron en señal de acuerdo. La tensión en el rostro del señor Reynolds indicaba que estaba reprimiendo una respuesta. Sandra parecía que iba a llorar, pero también apretó la mandíbula, negándose a disculparse. Linda se interpuso entre ellos y levantó una mano. «Mantengamos la calma. Todavía nos quedan varias horas de vuelo. Necesitamos continuar con seguridad». El señor Reynolds intentó disculparse débilmente. «Lamento si le causamos molestias». Ava se irritó ante la falta de disculpa. «Estoy seguro de que la oficina corporativa querrá una cuenta completa». Linda guió suavemente a Ava de regreso a su asiento. «Vamos a instalarte, querida. Ya has pasado por bastante». Ava se desplomó en su asiento, con el cansancio y el alivio mezclándose en su mente. Ella solo quería que el vuelo terminara. Ella sintió que el moretón en su brazo palpitaba. Al menos ahora todos sabían la verdad. Ella pertenecía a primera clase, y el padre cuyo nombre había tratado de evitar había llegado en su rescate. A medida que avanzaba el vuelo, el ambiente en la cabina de primera clase seguía siendo tenso. La gente susurraba e intercambiaba miradas, claramente todavía indignados por lo sucedido. Algunos habían publicado fragmentos del incidente en las redes sociales. El teléfono de Ava vibró intermitentemente con mensajes de amigos que habían visto los clips virales. Su nombre aparentemente fue tendencia en Twitter, aunque tuvo que mantener su teléfono en modo avión, salvo para usar ocasionalmente el Wi-Fi. Linda le trajo a Ava una bolsa de hielo para su moretón y le ofreció palabras de consuelo. «He trabajado en Skibridge Airlines durante 20 años», dijo con un tono de tristeza en su voz. «Así no tratamos a los pasajeros, y menos a la hija del hombre que construyó esta empresa sobre la base del respeto y el servicio». «Lo siento mucho». Ava asintió agradecida, aunque sus emociones eran un caos. «Gracias, Linda. Te lo agradezco». Mientras tanto, el señor Reynolds se atrincheró en la cocina, conversando en voz baja con Sandra. Ella asomaba ocasionalmente, como si temiera enfrentarse a la ira de los pasajeros. Eric se ocupaba de sus tareas habituales de vuelo, rellenando bebidas y repartiendo mantas. Cada vez que pasaba junto a Ava, bajaba la mirada, avergonzado. Aproximadamente una hora después, la voz del piloto resonó por el intercomunicador. «Damas y caballeros, les habla su capitán. Volamos a 35.000 pies y esperamos un vuelo sin contratiempos a Los Ángeles. En nombre de Skibridge Airlines, me gustaría disculparme por cualquier inconveniente que hayan podido experimentar. Agradecemos su cooperación». Los pasajeros intercambiaron miradas cómplices. Comprendieron que el piloto se refería a algo más que un simple inconveniente. Ava permaneció en silencio, con los pensamientos agitados. Miró por la ventana la interminable extensión de nubes.
Una parte de ella deseaba que el vuelo terminara de inmediato para poder hablar con su padre cara a cara. Otra parte temía la tormenta mediática que le aguardaba una vez que aterrizaran. Efectivamente, Linda se acercó con una advertencia silenciosa. Señorita Carter, su padre se puso en contacto conmigo nuevamente. Dijo, la prensa se enteró de esto. Puede que haya periodistas en LAX cuando aterricemos. El personal de seguridad lo acompañará a través de una salida privada si lo prefiere. El estómago de Ava se revolvió. ¿Esto? Es tan grande. Linda asintió con pesar. Sí, varios pasajeros publicaron videos en línea. Ya es tendencia. Hashtags como almohadilla escándalo del Puenteschi y almohadilla justicia para un abogado. Ava se mordió el labio. Ella nunca quiso ser el centro de atención de esta manera. Solo quiero ver a mi papá, susurró. Y sigo con mis vacaciones. Linda le apretó la mano suavemente. ¿Lo harás, querida? Intenta descansar un poco. Ava cerró los ojos, pero el descanso no llegó fácilmente. Las imágenes se repetían en su mente. El agarre brusco en su brazo, el pánico en su pecho, las estrellas de los pasajeros. Se preguntó si podría haber hecho algo diferente. Sin embargo, por más que le daba vueltas en la cabeza, no podía ver qué culpa tenía de ello. Finalmente, se quedó dormida por un momento, arrullada por el suave rugido de los motores. Ella soñaba con una época más sencilla. Su padre la empujaba en un columpio cuando era pequeña, diciéndole que podía volar tan alto como quisiera. Él siempre la había alentado a perseguir sus sueños. Y ahora que estaba al borde de la edad adulta, el mundo parecía lanzarle obstáculos uno tras otro. Se despertó con el olor a café recién hecho. Eric estaba de pie junto a su asiento con una taza humeante. Pensé que podrías necesitar algo cálido, dijo suavemente. Es por cuenta de la casa. Ava logró esbozar una sonrisa cansada. Gracias. Ella tomó un sorbo, dejando que el calor calmara sus nervios agotados. Eric se movió incómodo. Lamento mucho lo que pasó. Intenté hablar, pero Reynolds tiene un rango superior al mío. Yo todavía debería haber hecho más. Ava lo estudió y vio un remordimiento genuino. Gracias, dijo ella. Agradezco tu amabilidad, Eric. Él asintió y volvió a sus tareas, dejando a Ava nuevamente sola con sus pensamientos. Pasó la siguiente hora viendo una película, cualquier cosa para distraerse del fiasco. De vez en cuando, algún pasajero se inclinaba sobre el pasillo para susurrar palabras de apoyo. Mantente fuerte o estaremos de tu lado. Ayudó, pero ella todavía se sentía agotada, emocionalmente sensible y extrañamente desorientada por la repentina exposición a los medios. Finalmente, llegó el anuncio de que iniciarían su descenso hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Ava sintió que su pulso se aceleraba. En menos de media hora, estaría en el suelo enfrentándose a la tormenta de fuego que la aguardaba. Le daba miedo bajar del avión, pero también anhelaba ver a su padre para sentirse segura de nuevo. Las ruedas del avión chirriaron contra la pista del aeropuerto de Los Ángeles y una exhalación colectiva recorrió la cabina. Mientras se dirigían a la puerta, Linda se acercó a Ava una última vez. Tu padre organizó una escolta privada. Por favor, permanezca sentado hasta que todos los demás desembarquen. Ava asintió. Casi podía sentir la presión de las cámaras afuera y el torbellino de voces. Sacó su teléfono y vio un aluvión de llamadas perdidas y mensajes. Su mejor amiga, Mónica, había dejado una serie frenética de notas de voz. Ava, ¿estás bien? Acabo de ver que eres tendencia en Twitter. Por favor, llámame. Tan pronto como la señal del cinturón de seguridad se apagó, los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias. Muchos se detuvieron junto al asiento de Ava para ofrecerle una última palabra de apoyo o una suave palmadita en el hombro.
Una mujer insistió en darle a Ava su tarjeta de presentación. Mi hermano es periodista en Los Angeles Times. Si necesitas ayuda, llámalo. Ava le agradeció, conmovida por la solidaridad. El señor Reynolds pasó sigilosamente, evitando su mirada. Sandra lo seguía de cerca, luciendo igualmente perseguida. Ava captó fragmentos de su apresurada conversación. Las corporaciones nos van a decapitar, murmuró el señor Reynolds. Sandra asintió, secándose las lágrimas de los ojos. Ava sintió una punzada conflictiva. Por enojada que estuviera, no encontró alegría en su evidente temor. Finalmente, la cabina estaba casi vacía. Linda le hizo una señal a Ava para que la siguiera. Juntos se dirigieron hacia la salida. En la puerta, un miembro de seguridad del aeropuerto con un elegante uniforme saludó a Ava. Señorita Carter, soy el oficial Patel. Te acompañaré a un salón privado. Tu padre está esperando allí. El corazón de Ava latía con fuerza. Ella subió al puente de embarque flanqueada por Linda y el oficial Patel. En el momento en que ingresaron a la terminal, los flashes de las cámaras y una cacofonía de voces los asaltaron. Reporteros y paparazzi se apiñaban tras una barrera, gritando preguntas como, «Ava, ¿qué pasó en ese vuelo?» y «¿Vas a demandar a Ski British Airlines?». El personal de seguridad los mantuvo a raya, pero sus cámaras disparaban furiosamente. Dentro de la sala, su padre esperaba, alto, carismático, con una presencia imponente y un traje impecable. Jackson Carter tenía el heredero de un hombre acostumbrado a controlar la narrativa. Pero en cuanto vio a Ava, su máscara de autoridad corporativa se desmoronó. Corrió hacia ella con los brazos extendidos y la abrazó. «Dios mío, Ava», murmuró con la voz cargada de emoción. «Siento mucho que te haya pasado esto. ¿Estás herida?». Le levantó el brazo con suavidad, haciendo una mueca de dolor al ver el moretón. «Vi los videos. No puedo creer que mis empleados te traten así». Ava presionó su rostro contra su hombro, inhalando el reconfortante aroma de su colonia. Quiso llorar de nuevo, pero se contuvo. «Papá, fue horrible. No me escucharon». Jackson la acompañó hasta un sofá mullido. Linda se hizo a un lado en silencio para darles espacio. «Ya he hablado con la Junta», dijo en voz baja pero firme. «He iniciado una investigación interna. El señor Reynolds y Sandra están siendo llamados a la sede para una audiencia disciplinaria. No permitiré la intolerancia ni el abuso de poder en esta aerolínea». Ava suspiró, sintiendo alivio y cansancio mezclándose. «Gracias». Él le acarició el cabello suavemente. «¿Estás seguro de que estás bien? Podemos llevarte a un médico solo para que revise ese brazo». Ella negó con la cabeza. «Estaré bien. Es solo un moretón. Me preocupa más el impacto emocional». Los ojos de Jackson se endurecieron. «Ya tengo a mi equipo de relaciones públicas encargándose de los medios. Esto va a ser una tormenta, sin duda, pero lo importante es que estás a salvo. Nos ocuparemos del resto». Después de un momento, Jackson notó que Linda estaba parada cerca. Se levantó y extendió una mano. «Debe ser Linda Harrison, azafata principal. Gracias por ayudar a mi hija». Ella le estrechó la mano y pareció aliviada. «Intenté hacer lo correcto, señor. Pido disculpas por haber llegado tan lejos». Jackson asintió. «Aprecio tu intervención y recordaré tu integridad». Ava exhaló una atención que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Ella había temido esta reunión, temiendo que su padre se enfureciera tanto que ella se perdiera en la venganza corporativa. Pero verlo concentrarse en su bienestar ante todo le recordó que debajo de su apariencia de director ejecutivo, él todavía era su padre. Linda se disculpó, dejando a padre e hija solos en el salón. «¿Qué pasa ahora?», Ava preguntó en voz baja. Jackson tomó asiento a su lado. «Ahora nos reuniremos con el Departamento Legal y de Recursos Humanos para asegurarnos de que el señor Reynolds y Sandra asuman las consecuencias.
Lo mismo aplica para cualquier otro miembro del personal que haya manejado mal la situación. No voy a ocultar esto. La reputación de Skibridge se basa en la justicia y el respeto. Este tipo de incidente no puede quedar sin respuesta. Ava asintió. Solo quiero que entiendan lo equivocado que estuvo y no quiero que otras personas pasen por esto. La mirada de Jackson se suavizó. Me aseguraré de que el mensaje sea alto y claro. Hizo una pausa, dejando escapar un suspiro de cansancio. Los medios serán implacables por un tiempo. Puedes mantener un perfil bajo o puedes hablar si crees que puede ayudar a otros. La decisión es tuya. Te apoyaré de cualquier manera. Ava tragó saliva. Lo pensaré. Por ahora, solo quiero respirar. Jackson asintió. Entonces hagámoslo. Tengo un auto esperando para llevarnos al hotel. En los días siguientes, la historia dominó los titulares. Se grabaron clips del incidente grabados por varios pasajeros. Compartido millones de veces en las redes sociales. Los expertos en noticias debatieron cuestiones más amplias como la discriminación racial y el abuso de autoridad. Los hashtags que piden rendición de cuentas fueron tendencia durante casi una semana. Al principio, Ava se sintió abrumada por la atención, pasó largas horas en su habitación de hotel, ignorando el sonido constante de su teléfono, pero con el aliento de su padre y el apoyo de miles de desconocidos que estaban indignados por el trato que recibía, Ava decidió hacerlo público. Ella grabó una breve declaración en video que el equipo de relaciones públicas de Jackson ayudó a distribuir. En él, describió lo sucedido, expresó su gratitud a los pasajeros que la defendieron y pidió a las aerolíneas de toda la industria que revisen sus protocolos de capacitación para prevenir incidentes futuros. El video se volvió viral y provocó una gran cantidad de empatía. Skibridge Airlines, bajo la directiva de Jackson Carter, actuó con rapidez. El señor Reynolds y Sandra fueron suspendidos en espera de una investigación. Luego de revisar las pruebas, incluyendo las declaraciones de los pasajeros y los videos, ambos fueron despedidos. El informe interno citó mala conducta grave, discriminación racial y uso excesivo de la fuerza. Además, se enfrentaron a posibles demandas civiles por parte del equipo legal de Ava, ayudado por el abogado de la 101A, que había proporcionado su información de contacto después del vuelo. El karma golpeó más fuerte cuando se supo que esta no era la primera vez que el señor Reynolds cometía un delito. Varios expasajeros dieron un paso al frente y compartieron historias de su comportamiento hostil en diferentes aeropuertos. Memorandos internos revelaron que ya había sido reprendido anteriormente. Su último acto de agresión hacia la hija del director ejecutivo selló su destino. Sandra, que tenía menos denuncias previas, se declaró ignorante y afirmó que simplemente estaba siguiendo el ejemplo de Reynolds. Sin embargo, la evidencia demostró que ella era cómplice del acoso, lo que resultó también en su despido. Después del incidente, la prensa se abalanzó sobre él. Jackson Carter dio una conferencia de prensa, de pie junto a Ava. Las cámaras destellan y los periodistas gritan preguntas, pero Jackson mantiene la compostura. Skibridge Airlines se fundó sobre el principio de unir culturas y conectar a las personas con respeto y dignidad. Lo que le pasó a mi hija Ava es inaceptable y es algo que ningún pasajero debería experimentar jamás. Redoblaremos nuestros esfuerzos para garantizar que todos los empleados, desde los agentes de puerta hasta las tripulaciones de vuelo, mantengan los más altos estándares de imparcialidad y compasión. Fue una dura lección sobre con qué rapidez pueden surgir los prejuicios incluso dentro de una aerolínea que se enorgullecía de su diversidad. Sin embargo, también fue un testimonio del poder de la protesta pública, la solidaridad entre los pasajeros y el vínculo inquebrantable entre un padre y una hija decididos a defender lo que era correcto. Gracias por acompañarnos en esta montaña rusa emocional de una historia llena de injusticia, desamor, en última instancia, redención. El viaje de Ava nos recuerda a todos que incluso frente a la discriminación y la duda, nuestras voces importan. Y cuando nos levantamos juntos, puede producirse un cambio real.
Ya sea un espectador valiente grabando con un teléfono o un director ejecutivo decidido a defender los valores de su empresa, cada acción cuenta. Si esta historia te pareció poderosa o inspiradora, considera darle me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a dar vida a más historias. Historias que nos desafían a enfrentar los prejuicios, defender la justicia y celebrar la resiliencia del espíritu humano. Así que, sigamos con esta conversación. Comenta a continuación tus pensamientos, comparte este video con tus amigos y asegúrate de suscribirte para recibir más historias interesantes. Juntos, sigamos arrojando luz sobre la verdad y la justicia.